Fisiopatología de por alteraciones de la salud, conceptos básicos, novena edición. Tabla de contenido. Primero, efectos fisiológicos de la ventilación y trastornos de difusión. 1.1. Hipoxemia. 1.2. Hipercapnia. 2. Trastornos de la insuflación pulmonar. 2.1. Trastornos pleurales. 2.2. Atelectasia. 3. Trastornos obstructivos de las vías respiratorias. 3.1. Fisiología de la enfermedad de las vías respiratorias. 3.1.1. Asma. 3.1.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Trastornos de la ventilación y el intercambio de gases, capítulo 37. Efectos fisiológicos de la ventilación y trastornos de difusión. Hipoxemia, etiología y patogénesis. Manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento. Hipercapnia, etiología y patogénesis. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Tratamiento. Trastornos de la insuflación pulmonar. Trastornos pleurales. Derrame pleural. Hemotoras, neumotoras, pleuritis. Atelectasia. Etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, trastornos obstructivos de las vías respiratorias, fisiología de la enfermedad de las vías respiratorias, asma. Etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico o tratamiento, asma grave o refractaria, asma en adultos mayores, asma en niños. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico o tratamiento, bronquiectasia. Etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Fibrosis quística, etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Enfermedad pulmonar intersticial crónica restrictiva. Etiología y patogénesis de las enfermedades pulmonares intersticiales, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, enfermedades pulmonares intersticiales ocupacionales y ambientales, enfermedad pulmonar intersticial inducida por fármacos, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, trastornos de la circulación pulmonar, embolismo pulmonar, etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Hipertensión pulmonar, etiología y patogénesis, hipertensión arterial pulmonar, hipertensión pulmonar secundaria, cardiopatía pulmonar. Trastornos respiratorios agudos, lesión pulmonar aguda, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas y diagnóstico, tratamiento. Insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria hipoxémica, insuficiencia respiratoria hipercápnica hipoxémica, manifestaciones clínicas, tratamiento. Muchas enfermedades pueden interrumpir la actividad pulmonar normal de intercambio de gases. En ocasiones la interrupción es temporal y en otros radical y discapacitante. En algunas personas esta se debe a todo el deterioro del sistema respiratorio y muy probablemente por un traumatismo agudo o lesión. En las 6 secciones siguientes se analizan los trastornos respiratorios más frecuentes que interrumpen la ventilación y el intercambio pulmonar de gases. Efectos fisiológicos de alteraciones de la ventilación y el intercambio de gases. Segundo, trastornos de la inflación pulmonar. Tercero, trastornos obstructivos de las vías respiratorias. Cuarto, trastornos pulmonares intersticiales. Quinto, trastornos de la circulación pulmonar. Y sexto, trastornos respiratorios agudos. Es importante entender que las personas con una comorbilidad subyacente como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, que luego experimentan un accidente agudo como un traumatismo torácico contuso o lupus eritematoso, requerirán más asistencia ventilatoria y apoyo cardiovascular que quienes tienen función pulmonar normal y ninguna disfunción autoinmune. Asimismo, cualquier persona con inflamación por sarcoidosis, una infección como tuberculosis o broncoconstricción excesiva por enfermedad reactiva de las vías respiratorias,
se verán dificultades si adquiere una afección que causa insuficiencia respiratoria aguda. Efectos fisiológicos de la ventilación y trastornos de difusión. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Primero, definir los términos hipoxemia e hipercapnia, diferenciar entre los mecanismos que causan trastornos de ventilación y difusión, comparar las manifestaciones de hipoxemia e hipercapnia. La función principal del sistema respiratorio es eliminar cantidades apropiadas de dióxido de carbono de la sangre que entra a la circulación pulmonar y añadir cantidades adecuadas de oxígeno que sale de dicha circulación. En esta sección se presenta un breve repaso de las causas y manifestaciones que la hipoxemia e hipercapnia secundarias, alteración de la ventilación y el intercambio de gases, que tienen lugar en muchos de los trastornos que se analizan en el capítulo. La ventilación implica el movimiento de aire atmosférico hacia los alvéolos para proveer oxígeno y eliminar dióxido de carbono. La ventilación por minuto es el volumen de aire que se intercambia en ese lapso y está determinado por la cantidad de aire intercambiado con cada respiración, volumen corriente, y la frecuencia respiratoria, respiraciones por minuto. El intercambio de gases se realiza dentro de los pulmones y conlleva el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire en los alvéolos y la sangre en los capilares pulmonares. El proceso comprende la difusión o movimiento de oxígeno desde el aire en los alvéolos, que es rico en oxígeno y bajo en dióxido de carbono, a la sangre en los capilares pulmonares. También implica la transferencia de dióxido de carbono de la sangre en los capilares pulmonares, que tiene cantidades bajas de oxígeno y cantidades altas de dióxido de carbono a los alvéolos. La oxigenación adecuada de la sangre y la eliminación de dióxido de carbono dependen también de la circulación adecuada de sangre a través de los vasos sanguíneos, pulmonares, perfusión, y el contacto apropiado entre alvéolos ventilados y capilares perfundidos de la circulación pulmonar. Compatibilidad entre ventilación y perfusión, figura 37.1. Aquí tenemos la figura 37.1, que es el esquema de diversas situaciones de ventilación-perfusión. Aquí tenemos nuestro alvéolo, aquí está el flujo capilar y aquí está el bloqueo del flujo sanguíneo y el capilar. Aquí podemos encontrar el espacio muerto, dióxido de carbono y oxígeno. Como regla general, la oxigenación de la sangre depende principalmente de factores que promueven la difusión de oxígeno de los alvéolos a los capilares pulmonares. La extracción de dióxido de carbono depende sobre todo de la ventilación por minuto, frecuencia respiratoria por volumen corriente, y la eliminación de dióxido de carbono de los alvéolos en la figura 37.2. Podemos ver en la figura 37.2 que son las funciones pulmonares primarias, ventilación y difusión. En la ventilación, que es el movimiento del aire hacia dentro y fuera de las vías respiratorias, este es nuestro alvéolo y este es nuestro capilar. Y la difusión, que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Hipoxemia. La hipoxemia refiere a una reducción de los niveles de oxígeno de la sangre arterial que se considera una presión arterial de oxígeno menor de 95 milímetros de mercurio. Etiología y patogénesis. La hipoxemia puede ser resultado de una cantidad inadecuada de oxígeno en el aire, trastorno del sistema respiratorio, disfunción del sistema neurológico o alteraciones en la función circulatoria. Los mecanismos por los que los trastornos respiratorios conducen a una reducción significativa de la presión de oxígeno son hipoventilación, difusión deteriorada de gases, circulación sanguínea inadecuada por los capilares pulmonares y discrepancia entre ventilación y perfusión. A menudo, más de un mecanismo contribuye a la hipoxemia en una persona con enfermedad cardíaca respiratoria. Manifestaciones clínicas. La hipoxemia produce sus efectos a través de la hipoxia tisular y los mecanismos compensatorios que el cuerpo utiliza para adaptarse al nivel reducido de oxígeno. La vulnerabilidad a la hipoxia de los tejidos corporales varía de forma considerable. Los tejidos con mayor demanda son cerebro, pulmones y corazón. Si la presión de oxígeno de los tejidos cae por debajo de un nivel crítico, el metabolismo aeróbico cesa y tiene lugar el metabolismo anaeróbico. Conformación y liberación del ácido láctico, lo anterior resulta en los incrementos de los niveles de lactato sérrico y acidosis metabólica. El rango normal de niveles de lactato sérrico es de 1 mol sobre litros a 0.5 mol sobre litros en personas que no tienen enfermedad aguda. La hipoxia leve
La hipoxia leve produce pocas manifestaciones. El reclutamiento de mecanismos compensatorios del sistema nervioso simpático produce incremento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, diaforesis y aumento leve de la presión arterial. Puede haber un ligero deterioro del desempeño mental y la agudeza visual, y algunas veces hiperventilación. Esto se debe a que la saturación de hemoglobina 1 se aproxima al 90% cuando la presión de oxígeno es de solo 60 milímetros de mercurio. La hipoxia más pronunciada puede producir confusión, cambios de personalidad, intranquilidad, conducta agitada o combativa, movimientos musculares descoordinados, euforia, deterioro del juicio, delirium y finalmente estupor y coma. Es posible que las manifestaciones de hipoxemia crónica sean insidiosas al inicio y que se atribuyan a otras causas, en particular en personas con enfermedad pulmonar crónica. El cuerpo compensa la hipoxemia crónica incrementando la ventilación, la vasoconstricción pulmonar y la producción de eritrocitos. La vasoconstricción pulmonar constituye una respuesta local a la hipoxia alveolar. Incrementa la presión arterial pulmonar y mejora la compatibilidad de la ventilación y el flujo sanguíneo. La mayor producción de eritrocitos se debe a la liberación renal de eritropoyetina en respuesta a hipoxia. La policitemia incrementa la concentración de eritrocitos y la capacidad para transportar oxígeno de la sangre. Otros mecanismos de adaptación incluyen desplazamiento a la derecha de la curva de disociación de oxígeno que incrementa la liberación de oxígeno hacia los tejidos. La cianosis se refiere a la coloración azulada de la piel y las membranas mucosas, que resultan de hemoglobina reducida o desoxigenada en los pequeños vasos sanguíneos. Suele ser más marcada en labios, lechos unguiales, orejas y mejillas. La concentración excesiva de cantidad de pigmento cutáneo, espesor de la piel y estado de los capilares cutáneos modifican el grado de cianosis. La cianosis es más difícil de distinguir en personas con piel oscura y en áreas del cuerpo con mayor espesor cutáneo. Inspeccionar el tejido de la mucosa bucal de personas de piel oscura es importante porque es el lugar más exacto para valorar la cianosis. Aunque esta puede ser evidente en personas con insuficiencia respiratoria, a menudo es un signo táctil. Se requiere una concentración aproximada de 5 gramos sobre decilitros de hemoglobina desoxigenada en la sangre circulante para que la cianosis tenga lugar. La cantidad absoluta de hemoglobina reducida más que la cantidad relativa es importante en la producción de cianosis. Las personas con anemia y bajas concentraciones de hemoglobina tienen menos probabilidades de experimentar cianosis que aquellas con altas concentraciones de hemoglobina, porque tienen que desoxigenar menos hemoglobina, aun cuando podrían estar relativamente hipóxicas debido a su menor cantidad para transportar oxígeno. Una persona con un nivel de hemoglobina alto por policitemia podría estar cianótica sin estar hipóxica. La cianosis puede dividirse en dos tipos, central y periférica. La cianosis central es evidente en la lengua y los labios. Es causada por una mayor cantidad de hemoglobina desoxigenada o un derivado anómalo de la hemoglobina en la sangre arterial. Los derivados anómalos de hemoglobina incluyen metahemoglobina, en la que el ion nitrito reacciona con la hemoglobina. Como la hemoglobina tiene una baja afinidad por el oxígeno, las dosis grandes de nitritos pueden producir cianosis e hipoxia tisular. Aunque los nitritos se utilizan para tratar la angina, la dosis es muy pequeña para causar cianosis. La cianosis periférica se observa en las extremidades y la punta de la nariz o las orejas. Es ocasionada por desaceleración del flujo sanguíneo hacia un área del cuerpo con mayor extracción de oxígeno de la sangre. Es consecuencia de vasoconstricción y flujo sanguíneo periférico disminuido, como en la exposición al frío, shock, paro cardíaco o enfermedad vascular periférica. En personas con EPOC pueden ser evidentes los dedos en palillo de tambor, porque hay hipoxia de largo plazo. Esto se ve fácilmente durante la inspección cardiovascular periférica cuando el médico evalúa la oxigenación-perfusión periférica porque el ángulo de la uña es de 180 grados o mayor, como podemos ver en la figura 37.3. Dedos en palillo de tambor, el ángulo entre la placa y el pliegue proximal de la uña se incrementa a 180 grados o más. Aquí podemos ver dedos de palillo de tambor al inicio y dedo en palillo de tambor tardío. Entonces podemos observar esta imagen. El diagnóstico. El diagnóstico de hipoxemia se basa en la observación clínica y mediciones diagnósticas de los niveles de la presión de oxígeno. El análisis de los gases de la sangre arterial proporciona una medida directa del contenido sanguíneo de oxígeno
y es el mejor indicador de la capacidad de los pulmones para oxigenar la sangre, la saturación de oxígeno venoso. Refleja la extracción y utilización del oxígeno corporal en los niveles tisulares. Las muestras de sangre venosa pueden obtenerse a través de un catéter de arteria pulmonar o una línea central. Esta es menos invasiva y también menos exacta, porque la sangre aún no se ha mezclado en el ventrículo derecho. Las mediciones no invasivas de la saturación de oxígeno arterial de hemoglobina pueden obtenerse con un instrumento llamado oxímetro de pulso, como lo podemos ver en la figura 37.4. Aquí tenemos el monitor de oxímetro de pulso, que es la figura 37.4, como ustedes pueden observar. El oxímetro de pulso utiliza diodos emisores de luz y combina pletismografía, es decir, cambios en absorción de luz y vasodilatación, con espectrofotometría para medir la saturación de oxígenos. Los intervalos normales de SPO varían de 90 a 100. La espectrofotometría utiliza una luz de longitud de onda roja que pasa a través de hemoglobina oxigenada y es absorbida por la hemoglobina desoxigenada, y una luz de longitud de onda infrarroja que es absorbida por hemoglobina oxigenada y pasa a través de hemoglobina desoxigenada. Existen sensores que pueden colocarse en la oreja, un dedo de la mano o del pie, o la frente. En lactantes, los sensores pueden colocarse en palmas de la mano, pene, pie y brazo. El oxímetro de pulso no distingue entre hemoglobina portadora de oxígeno y hemoglobina portadora de monóxido. Tampoco detecta concentraciones altas de metahemoglobina. Aunque el oxímetro de pulso no es tan exacto como las mediciones de gas de la sangre arterial, proporciona los medios para la vigilancia no invasiva y continua de la saturación de oxígeno. Es un indicador útil de la tendencia del estado respiratorio y circulatorio. Sin embargo, su confiabilidad es cuestionable cuando se utiliza en personas con enfermedad aguda. También es efectivo el empleo de una fórmula que identifica los valores arteriales de pH, PC y PO, dos de los valores venosos de una persona, y la oximetría de pulso. El empleo de la sangre de una línea venosa central con oximetría del pulso puede ofrecer más información que las muestras arteriales en personas con enfermedad aguda y con trastornos respiratorios. La relación entre la presión de oxígeno arterial y fracción de oxígeno inspirado, denominada relación PF, es un indicador adicional de alteraciones en la difusión de oxígeno a nivel pulmonar. Para determinar esta relación de la presión de oxígeno se divide entre la fracción de oxígeno inspirado. Por ejemplo, la fracción de oxígeno inspirado de una persona que respira aire ambiente es 0,21 porque el 21% del aire atmosférico es oxígeno. Mientras que para la persona que recibe el 40% de oxígeno, la fracción de oxígeno inspirada es de 0,40. El valor normal de la relación PF es mayor de 300. La relación PF es útil para evaluar mejoras o deterioros en la difusión de oxígeno sin importar el porcentaje de oxígeno complementario que se administre. Además, la relación PF es un indicador diagnóstico de lesión pulmonar aguda y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Tratamiento. El tratamiento de la hipoxemia se dirige a corregir la causa del trastorno e incrementar el gradiente de difusión con la administración de oxígeno complementario. El oxígeno puede administrarse a través de cánula nasal, máscara o directamente por una sonda endotraqueal o de traqueostomía en personas que reciben ventilación mecánica. Un sistema de administración de flujo alto es aquel en el que el flujo y la capacidad de reserva son suficientes para proporcionar todo el aire inspirado. Un sistema de administración de flujo bajo, entrada menos del aire inspirado total. La concentración de oxígeno que se administra, por lo general determinada por la tasa de flujo, se basa en la presión de oxígeno. Un flujo alto debe vigilarse con cuidado en personas con enfermedad pulmonar crónica, porque los incrementos de la presión de oxígeno por arriba de 60 milímetros de mercurio pueden deprimir el impulso ventilatorio. Existe también el peligro de toxicidad por oxígeno con concentraciones altas. La respiración continua de oxígeno en concentraciones altas puede conducir a la lesión difusa del tejido del parénquima pulmonar. Las personas con pulmones sanos comienzan a experimentar síntomas respiratorios como tos, ardor de garganta, tirantes subesternal, congestión nasal e inspiración dolorosa, después de respirar oxígeno puro durante 24 horas. Puntos clave. Ventilación e intercambio de gases. La ventilación es el movimiento del volumen de aire desde la atmósfera a los alvéolos.
El intercambio de gases es el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono de la membrana capilar. Hipercapnia. La hipercapnia se refiere a un incremento del contenido de dióxido de carbono en la sangre arterial. El nivel de dióxido de carbono en la sangre arterial, o PCO, es proporcional a la producción de dióxido de carbono y se relaciona de manera inversa con la ventilación alveolar. Etiología y patogénesis. La hipercapnia puede presentarse en diversos trastornos que causan hipoventilación o incompatibilidad entre ventilación y perfusión. La capacidad de difusión del dióxido de carbono es 20 veces mayor que la del oxígeno. Por lo tanto, la hipercapnia sin hipoxemia solo suele observarse en situaciones de hipoventilación. En casos de incompatibilidad ventilación-perfusión, la hipercapnia casi siempre se acompaña de disminución de los niveles arteriales de la presión de oxígeno. Las condiciones que incrementan la producción de dióxido de carbono, como incremento de la tasa metabólica o dieta rica en carbohidratos, pueden contribuir al grado de hipercapnia de las personas con alteraciones de la función respiratoria. Los cambios en la tasa metabólica que resultan del incremento en la actividad, fiebre o enfermedad pueden tener efectos secundarios en la producción de dióxido de carbono. La ventilación alveolar suele aumentar de modo proporcional en estos cambios y la hipercapnia solo tiene lugar cuando este incremento es inapropiado. El cociente respiratorio, que es la relación entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno, CR producción de dióxido de carbono sobre consumo de oxígeno, varía con el tipo de sangre metabolizada. Una característica del metabolismo de carbohidratos es un cociente respiratorio de 1,0 con cantidades iguales de dióxido de carbono producido y consumido. Como las grasas contienen menos oxígeno que los carbohidratos, su oxidación produce menos dióxido de carbono. Cociente respiratorio es igual a 0,7. El metabolismo de proteínas puras, cociente respiratorio es igual a 0,81. Produce la producción de más dióxido de carbono que el metabolismo de las grasas, pero menos que el metabolismo de los carbohidratos. El tipo de alimento que se ingiere o los tipos de nutrientes que se reciben por medio de alimentación enteral, es decir, a través de una sonda colocada en el intestino delgado, o nutrición parenteral, es decir, a través de un catéter venoso central, pueden influir en los niveles de la presión PCO2. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La hipercapnia afecta diversas funciones corporales como el equilibrio ácido-básico y la función renal, neurológica y cardiovascular. Las concentraciones altas de PCO producen disminución del pH y acidosis respiratoria. En condiciones normales, el cuerpo compensa un incremento de PCO2 aumentando la retención renal de bicarbonato, cuyo resultado es incremento de los niveles séricos de bicarbonato y del pH, siempre que el pH esté dentro de un rango normal. Las complicaciones principales de la hipercapnia son las secundarias a la hipoxia acompañante, ya que el cuerpo se adapta a los incrementos crónicos en los niveles sanguíneos de dióxido de carbono. Las personas con hipercapnia crónica podrían no tener síntomas hasta que la PCO2 se vuelva marcadamente alta. En este punto, las personas mostrarán síntomas de incremento del trabajo respiratorio porque también tendrán hipoxemia, como podemos observar en el recuadro 37.1. Síntomas de trabajo respiratorio: disnea, diaforesis, respiración con los labios fruncidos, taquipnea o bradipnea, ritmo respiratorio irregular, empleo de músculos accesorios, taquicardia, respiración abdominal y cianosis. El diagnóstico de hipercapnia se basa en las manifestaciones fisiológicas, pH arterial y niveles de gases en sangre arterial. La presión alveolar de dióxido de carbono también puede cuantificarse en individuos que reciben ventilación mecánica, midiendo el dióxido de carbono telespiratorio, ETCO por sus siglas en inglés, al final de exhalación. Las muestras de dióxido de carbono al final de la expiración pueden utilizarse para identificar una presión alveolar de dióxido de carbono estimada. Tratamiento. El tratamiento de la hipercapnia se dirige a disminuir el trabajo respiratorio y mejorar el equilibrio ventilación-perfusión. El empleo del tratamiento de reposo intermitente,
como la ventilación nocturna con presión negativa o la presión positiva continua de vías respiratorias, en personas con enfermedad obstructiva crónica o de la pared torácica, puede ser efectivo para disminuir la fuerza y resistencia de los músculos respiratorios y mejorar la presión de dióxido de carbono. El reentrenamiento muscular respiratorio dirigido a mejorar la fuerza o resistencia de los músculos respiratorios se ha empleado para aumentar la tolerancia y disminuir la probabilidad de fatiga respiratoria. Es posible que el empleo de un ventilador se vuelva necesario en situaciones de hipercapnia aguda. En resumen, la función primaria del sistema respiratorio es extraer cantidades apropiadas de dióxido de carbono de la sangre que entra a la circulación pulmonar y aportar oxígeno, adecuado a la sangre que sabe de ella. Esto se realiza a través del proceso de ventilación en el que el aire entra y sale de los pulmones y la difusión, en la que los gases se mueven entre los alvéolos y los capilares pulmonares. Aunque la difusión y la ventilación afectan el intercambio de gases, la oxigenación de la sangre depende en gran medida de la difusión y eliminación de dióxido de carbono en la ventilación. La hipoxemia se refiere al descenso de los niveles de oxígeno en la sangre arterial que produce una disminución en la oxigenación tisular. La hipoxemia puede ser resultado de hipoventilación, deterioro de la difusión, derivación y desequilibrio ventilación-perfusión. La hipoxemia aguda se manifiesta como esfuerzo respiratorio incrementando frecuencias respiratorias y cardíacas más altas, empleo de músculos accesorios, respiración con los labios fruncidos, diaforesis, cianosis y función sensorial y neurológica alterada, lo que también se denomina trabajo respiratorio. El cuerpo compensa la hipoxemia crónica mediante el incremento de la ventilación, vasoconstricción pulmonar y mayor producción de eritrocitos. La hipercapnia se refiere a un incremento de los niveles de dióxido de carbono en el entorno clínico. 4 factores contribuyen a la hipercapnia: alteraciones de la producción de dióxido de carbono, trastornos de la función pulmonar, de intercambio de gases, anomalías en la función de la pared torácica y los músculos respiratorios, y cambios en el control neuronal de la respiración. Las alteraciones de la función respiratoria o la frecuencia disminuyen el volumen por minuto, que es la causa más frecuente de hipercapnia. Las manifestaciones de hipercapnia son aquellas relacionadas con pH bajo, acidosis respiratoria, vasodilatación de vasos sanguíneos, incluidos los del cerebro, y depresión de la función del sistema nervioso central. Trastornos de la insuflación pulmonar. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Primero, caracterizar la patogénesis y las manifestaciones de derrame pleural transudativo y exudativo, quilotórax y hemotórax. Diferenciar entre las causas y manifestaciones de neumotórax espontáneo, neumotórax secundario y neumotórax a tensión. Tercero, describir las causas de pleuritis y diferenciar las características del dolor pleural de otros tipos de dolor torácico. El aire que entra por las vías respiratorias insufla el pulmón y la presión negativa en la cavidad pleural evita que se colapse. Los trastornos de insuflación pulmonar son causados por padecimientos que obstruyen las vías respiratorias, causan compresión pulmonar o producen colapso pulmonar. Puede haber compresión del pulmón por acumulación de líquido en el espacio intrapleural, colapso completo de un pulmón, como en el neumotórax, o colapso de un segmento del pulmón debido a obstrucción de las vías respiratorias, como en la telectasia. Trastornos pleurales. La pleura es una membrana serosa delgada de doble capa que reviste los pulmones, como podemos observar en la figura 37. Trastornos pleurales. La pleura es una membrana serosa delgada de doble capa que reviste los... Aquí podemos observar la figura 37.5, relación entre las pleuras parietal y visceral y el espacio pleural, que es el sitio de acumulación de líquido en los derrames pleurales. Aquí podemos observar la pleura visceral, el espacio pleural y la pleura parietal. La capa parietal externa cubre la pared torácica y el aspecto superior del diafragma. Continúa alrededor del corazón y entre los pulmones forma las paredes laterales del mediastino. La capa visceral interna cubre el pulmón y se adhiere a todas sus superficies. La cavidad o espacio pleural entre las dos capas contiene una delgada capa de líquido seroso
que lubrica las superficies pleurales y permite que las pleuras parietal y visceral se deslicen con suavidad entre sí durante los movimientos respiratorios. La presión en la cavidad pleural, que es negativa, en relación con la presión atmosférica, mantiene los pulmones contra la pared torácica y evita que se colapsen. Los trastornos pleurales incluyen derrame pleural, hemotoras, neumotoras e inflamación pleural. Derrame pleural. El derrame pleural se refiere a una acumulación anómala de líquido en la cavidad pleural, como el líquido que se forma en otros espacios transcelulares corporales. El derrame pleural se presenta cuando la tasa de formación del líquido excede la de su eliminación. Etiología y patogénesis. En condiciones normales, el líquido entra al espacio pleural desde los capilares en la pleura parietal y se elimina por los linfáticos situados en la pleura parietal. El líquido también puede entrar desde los espacios pulmonares intersticiales a través de la pleura visceral o desde pequeños orificios en el diafragma. En consecuencia, la acumulación de líquido es posible donde se forma en exceso, desde el intersticio pulmonar, la pleura parietal o la cavidad peritoneal, o cuando su eliminación por los linfáticos se reduce. El líquido que se acumula en el derrame pleural puede ser transudado o exudado, purulento, que contiene pus, quilo o sanguinolento. La acumulación de transudado seroso líquido transparente en la cavidad pleural a menudo se denomina hidrotoras. La afección puede ser unilateral o bilateral. La causa más común de hidrotoras es insuficiencia cardíaca congestiva. Otras causas son insuficiencia renal, nefrosis, insuficiencia hepática y tumores malignos. Un exudado es el líquido pleural que tiene una densidad específica mayor de 1,02 y en muchos casos contiene células inflamatorias. Los derrames pleurales transudativos o exudativos se distinguen midiendo las concentraciones de lactato de deshidrogenasa y proteína en el líquido pleural. El lactato de deshidrogenasa es una enzima que se libera del tejido pleural inflamado y lesionado. Como las mediciones de lactato de deshidrogenasa se obtienen fácilmente de una muestra de líquido pleural, es un marcador útil para el diagnóstico de trastornos pleurales exudativos. El derrame pleural exudativo cumple por lo menos uno de los siguientes criterios. 1. Una relación proteína en líquido pleural, proteína sérrica mayor de 0,5. Una relación de lactato de deshidrogenasa en líquido pleural sobre lactato de deshidrogenasa sérrico mayor de 0,6. Lactato de deshidrogenasa en líquido pleural mayor de 2/3 del límite superior normal de lactato de deshidrogenasa sérrica. Las afecciones que producen derrames pleurales exudativos son neumonía bacteriana, infección viral, infarto pulmonar y tumores malignos. Estos padecimientos causan alrededor del 70% de todos los derrames pleurales. El empiema se refiere a una infección en la cavidad pleural que produce exudado que contiene glucosa, proteínas, leucocitos y restos de células muertas y tejido. Es ocasionada por neumonía bacteriana adyacente, ruptura de accesos pulmonares en el espacio pleural, invasión de una infección subdiafragmática o infección relacionada con traumatismo. El quilotórax es el derrame de linfa en la cavidad torácica. El quilo, un líquido lechoso que contiene kilomicrones, se encuentra en el líquido linfático que se origina en el tubo digestivo. El conducto torácico transporta el quilo a la circulación central. El quilotórax también es resultado de traumatismo, inflamación o infiltración maligna que obstruye el transporte de quilo del conducto torácico a la circulación central. Es la causa más común de derrame pleural en el feto y el neonato, consecuencia de malformación congénita del conducto torácico o los canales linfáticos. El quilotórax puede ser una complicación de procedimientos quirúrgicos y del empleo de las grandes venas para la nutrición parenteral total y la vigilancia hemodinámica. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas del derrame pleural varían con la causa. El empiema puede acompañarse de fiebre, aumento del recuento de leucocitos y otros signos de inflamación. El líquido en la cavidad pleural actúa como una masa que ocupa espacio. Ocasiona disminución de la expansión pulmonar en el lado afectado, que es proporcional con la cantidad de líquido acumulado. Los signos característicos del derrame pleural son matidez de la percusión y ruidos respiratorios disminuidos. Puede presentarse hipoxemia debido al área superficial reducida y suele corregirse con oxígeno complementario. La disnea, el síntoma más frecuente, tiene lugar cuando el líquido comprime el pulmón, lo que da como resultado incremento del esfuerzo o la frecuencia respiratoria. El dolor pleurítico solo suele observarse en presencia de inflamación, sin embargo, los derrames
grandes pueden producir malestar constante. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de derrame pleural se basa en radiografías torácicas, ecografía torácica y tomografía computarizada. TC. La toracocentesis, aspiración de líquido del espacio pleural, puede utilizarse para obtener una muestra de líquido pleural con fines diagnósticos. El tratamiento del derrame pleural se dirige a la causa del trastorno. En los derrames grandes, puede recurrirse a la toracocentesis para extraer líquido del espacio intrapleural y permitir la reexpansión pulmonar. Un método paliativo para el tratamiento de los derrames pleurales secundarios a una neoplasia maligna es una infección de un fármaco esclerosante en la cavidad pleural. Este método terapéutico oblitera el espacio pleural y evita la reacumulación de líquido. Los casos de derrame continuo pueden recurrir de drenaje con sonda torácica.